Bien, acá tenemos el dibujito correspondiente al problema que tenemos que resolver, que es hallar las reacciones de vínculo, tanto en A como en B, para que la viga permanezca en equilibrio. Tenemos indicada la convención para las direcciones de las fuerzas con un par de ejes X e Y con sentido positivo hacia la derecha y hacia arriba respectivamente. Y por otro lado, la convención utilizada para los momentos, positivo en sentido antihorario. También aparece la información del peso de la viga y su condición de homogénea, lo que nos permite presentar a ese peso como una sola fuerza hacia abajo aplicada en el centro de la viga, ya que acá no hay que considerar cargas distribuidas porque no vamos a calcular esfuerzos internos como esfuerzos de corte, de compresión, de tracción y momentos flexores. Este es simplemente un problema de equilibrio. Bien, podemos ver que en el extremo derecho hay aplicada una fuerza de 900 Newton cuya dirección forma un ángulo de 60 grados con respecto al sentido positivo de X. Aclaramos que la longitud de los vectores dibujados para representar a las fuerzas no es proporcional a su módulo, ya que son meramente ilustrativos. Como se trata de un problema de estática en el plano, el cuerpo al que consideramos rígido, siendo en este caso una viga, debe tener restringidos 3 grados de libertad como mínimo para que no se pueda mover. En este caso, el apoyo fijo restringe 2 grados de libertad, ya que impide el movimiento tanto en dirección vertical como en dirección horizontal. No impide rotación alrededor del vínculo, ya que el mismo es articulado. Y el apoyo móvil restringe 1 grado de libertad, ya que impide el movimiento en dirección vertical, siendo también un vínculo articulado. Antes de continuar con la resolución, vemos otras formas con las que pueden ver representado el sistema que estamos tratando. No aparecen ni las cotas, ni las representaciones de las fuerzas, ni los otros detalles, simplemente para facilitar la visualización, pero obviamente que si estuviésemos utilizando una de esas formas, tendríamos que agregar todos esos detalles también, ¿no? Entonces, continuando. Como se tiene la cantidad mínima de restricciones necesarias para el equilibrio y no más, el sistema se denomina isostático y pueden entonces calcularse las reacciones de vínculo mediante las ecuaciones de equilibrio. Si se restringiesen más grados de libertad que el mínimo necesario, más de 3 en este caso, el sistema sería hiperestático y en general no podrían calcularse todas las reacciones de vínculo planteando solo las ecuaciones de equilibrio, ya que habría más incógnitas que ecuaciones, lo que provocaría indeterminaciones. En ese caso, el análisis necesario ya incluiría la consideración de las deformaciones y su correspondiente tratamiento, pero no es el caso que nos ocupa. Las ecuaciones de equilibrio que tenemos que plantear en estos casos son 3. Sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0, sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0 y sumatoria de momentos con respecto a un punto igual a 0. Con respecto a los momentos, conviene considerarlos con respecto al punto donde más fuerzas haya aplicadas. Si es que hay un punto que tenga más fuerzas aplicadas que otros, ¿no? ¿Por qué? Porque las fuerzas aplicadas en ese punto no ejercen momento con respecto a ese punto, porque cualquier fuerza cuya recta de acción pase por un punto no ejerce momento con respecto a ese punto. De manera que ahí disminuye la cantidad de incógnitas en esa ecuación. Obviamente que las incógnitas que no aparezcan en esa ecuación van a aparecer en las otras y habrá que calcularlas de todas maneras. Pero si tenemos una ecuación con menos incógnitas, va a ser más fácil su manejo y si hubiese una sola incógnita ya podríamos despejarla. En este caso vamos a calcular sumatoria de momentos con respecto a A. Y ahí nos va a aparecer una sola incógnita, de manera que la vamos a poder despejar y obtener su valor, porque el resto de los términos de la ecuación son valores conocidos. Bueno, ya empezando con la resolución. En primer lugar vamos a representar a F1 con sus componentes, horizontal y vertical. Podemos ver que solo el componente vertical ejerce momento con respecto a A. El componente horizontal no ejerce momento con respecto a A porque su recta acción justamente pasa por A. El brazo de palanca correspondiente al componente vertical, que es la distancia de la recta de acción de dicho componente al punto con respecto al cual estamos calculando el momento, el punto A en este caso, coincide con la longitud de la barra, ya que este componente vertical es perpendicular a la barra y se encuentra en el extremo derecho, estando el punto A en el extremo izquierdo. Análoga situación se da para la reacción en el apoyo B, en cuyo caso el brazo es de 2,5 metros.
y para el peso, en cuyo caso el brazo es de 1,5 metros, porque ambas fuerzas también son perpendiculares a la barra. Bien, acá ya hemos representado las reacciones de vínculo. RB es una reacción vertical, acá hemos conjeturado sentido hacia abajo. Cuando resolvamos veremos si es hacia abajo o hacia arriba. En el caso de RA en X, bueno, el sentido es hacia la izquierda. Acá no hay duda porque solamente tiene que cancelar a F1 en X, que es a la derecha. Y en el caso de RA en Y, hemos conjeturado sentido hacia arriba. Ya veremos cuando resolvamos si es efectivamente hacia arriba o es hacia abajo. La primera ecuación que vamos a plantear es la de momentos, con respecto al punto A. Por lo tanto, tenemos que considerar F1 en Y, RB y el peso, P. F1 en Y produce un momento positivo, porque va a producir un momento con sentido antihorario. Bueno, RB lo vamos a sumar y al despejar veremos. Si obtenemos un valor negativo, quiere decir que efectivamente RB es hacia abajo, porque si al despejar, manejando momentos, nos da negativo, es porque produce un momento con sentido horario, y en este caso para que produzca momento con sentido horario tiene que ser hacia abajo. Si estuviese ubicada RB del lado izquierdo del punto A, sería al revés. Produciría momento positivo si fuese hacia abajo y momento negativo si fuese hacia arriba. Bueno, y en el caso del peso, produce momento negativo, porque es hacia abajo y estando a la derecha de A, va a producir un momento con sentido horario. Bien, entonces tenemos acá planteada la ecuación, sumatoria de momentos con respecto a igual a 0. Tenemos F1 en Y por 3 metros, más RB por 2,5 metros, menos el peso por 1,5 metros. Como tanto para F1 en Y como para el peso estamos usando valores absolutos, ya ponemos los signos según el signo del momento que producen, ¿no? En el caso de F1 en Y produce momento positivo y el peso dijimos que produce momento negativo. Tenemos factor común metros a ambos lados de la igualdad, porque habiendo un 0 del lado derecho podemos considerar que cualquier cosa de ese lado es factor común, así que lo simplificamos. Ya en el paso siguiente entonces está la expresión simplificada y en el paso siguiente nos queda 2,5 RB es igual a 1,5 P menos 3 F1I. En el siguiente paso ya pasamos 2,5 dividiendo del lado derecho y continuamos con la resolución. Bien, entonces acá tenemos la continuación del cálculo. Vemos en el segundo paso que para obtener F1 en Y hemos multiplicado el módulo de F1 por el seno de 60 grados. ¿Cómo saber fácilmente si hay que multiplicar por el seno o por el coseno? Hay que considerar uno de los valores extremos para el ángulo, o el 0 o el 90. Por ejemplo, vamos a considerar el 90. Ahí nos preguntamos, si el ángulo fuese de 90 grados, ¿cómo obtendría F1 en Y? Bueno, multiplicando F1 por 1. ¿Y quién vale 1 cuando el ángulo vale 90 grados? ¿El coseno o el seno? El seno. Por lo tanto, hay que utilizar el seno. Bueno, podemos ver que aproximado a dos cifras decimales, RB es menos 35,31 newton. Ese menos indica que es hacia abajo, como ya habíamos dicho antes, ¿no? Ahí a la derecha lo tenemos con un simbolito, RB con la flechita para abajo. Bueno, sabiendo ahora que RB es hacia abajo, es obvio que RA en Y es hacia arriba porque F1 en Y no llega a cancelar a la suma de peso más RB. Bueno, así que a continuación van a aparecer las dos ecuaciones restantes. Bueno, que son bastante sencillas, sobre todo la de sumatoria de fuerzas en X, porque RA en X es simplemente la opuesta de F1 en X. Bueno, a continuación aparecen esas ecuaciones. Bueno, acá pueden ver la obtención de RA en X y ahora pueden ver la obtención de RA en Y. Bien, acá tenemos representada a RA a partir de sus componentes. Para obtener el módulo de RA y el ángulo que forma con respecto a la dirección positiva de X, podemos proceder de dos maneras. Una es utilizar la función de conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas polares de la calculadora. En este caso las coordenadas rectangulares son RA en X y RA en Y. Ahí vamos a obtener directamente el módulo y el ángulo que estamos buscando, porque esa función nos entrega ángulos entre menos 180 grados y 180 grados, sin incluir al menos 180, incluyendo al 180. Y la otra forma es calcular el módulo por relación pitagórica, raíz cuadrada de RAX al cuadrado más RAY al cuadrado,
y luego calcular con esos valores de RANI y RANX a partir de la función arco tangente un ángulo que va a ser un ángulo del cuadrante 4 en este caso, como está indicado ahí, porque la función arco tangente nos devuelve ángulos del cuadrante 4 o del cuadrante 1, o sea, ángulos entre menos 90 grados y 90 grados. En este caso nos va a entregar ese ángulo que está indicado ahí porque es el que corresponde con la recta sobre la que está ubicado el vector. Esa recta tiene una de sus partes en el cuadrante 4. Ese es el ángulo que nos va a entregar. Bueno, entonces, si calculamos a partir de los valores que tenemos el ángulo con la función arcotangente, le vamos a tener que sumar al resultado de la calculadora 180 grados. Bueno, a continuación aparece directamente el cálculo del módulo con la raíz cuadrada y después la expresión del cálculo con arcotangente. Bueno, este es el cálculo del módulo. En el caso de RANX no le puse el signo menos porque al elevarlo al cuadrado ese signo menos desaparece. Y en cuanto a RANI sirve para hacer un comentario. Ese es un resultado redondeado el que aparece ahí en la raíz. Si uno no quiere propagar tanto error, acá no hay problema porque son pocos pasos, pero en cálculos de varios pasos, si uno va redondeando de paso en paso y va utilizando sucesivamente valores redondeados, puede propagar un error grande. Entonces lo que uno puede hacer es ir guardando resultados en la memoria de la calculadora. Cada vez que uno obtiene un resultado que no sea un número entero, puede ir guardando ese resultado en la memoria y utilizar ese resultado almacenado en la memoria para los sucesivos pasos. Ese resultado guardado en memoria no es que se escribiría, se usaría directamente en la calculadora desde la memoria. Solamente se redondearía el resultado final. Bueno, y finalmente el cálculo del ángulo empleando la función arcotangente. Vale el mismo comentario que antes para el dato de RANI, que podíamos haber almacenado el resultado en la memoria cuando lo obtuvimos con la calculadora y utilizar el resultado almacenado en esa memoria, ¿no? Para arrastrar menos error. Como dijimos antes, es un comentario general. Acá no va a haber prácticamente cambios porque al ser tan pocos pasos, los resultados obtenidos, ya sea guardando en memoria o utilizando el resultado parcial aproximado, prácticamente no va a cambiar.